Nos acercamos al trono de nuestro Padre y le damos gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque tú nos llamas hijo mío y nosotros vamos presurosos hacia ti, Señor. Y nos postramos ante ti porque no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque este día te lo queremos rendir a ti, porque queremos estar hoy en comunidad, alabándote, adorándote, conociéndote, lo grande que eres, lo maravilloso que eres, y dándote gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que para los que estamos en Cristo, todo lo que sucede es para bien. Y todo es todo. Eso que sabemos que es bueno y eso que creemos que no lo es, pero tú tienes un propósito. Y gracias porque nos enseñas a ver las cosas de otra manera. Muchas gracias, Señor, por las personas que tú has permitido que estén aquí el día de hoy, por las que están conectadas a través de las redes sociales, por los que están trabajando, pero que aún así se conectan. Y gracias por las personas que traerás en un momento más. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea para tu honra, que sea para tu gloria. Ven, Espíritu Santo, obra aquí. Usa a esta tu congregación, Casa de Milagros, Padre, para seguir evangelizando, para traer a uno más para Cristo. Que sea todo para tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Saludemos a los que están al lado. Recordémosle que son un milagro. Dios puede hacer milagros aquí, claro que sí. Y el primer milagro es que estemos con vida el día de hoy. Gracias también le damos al Señor por los hijos y las hijas pródigas que regresan a casa. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están todos ustedes aquí. Y hoy el Señor quiere que hablemos sobre sus juicios, sobre el juicio de Dios o los juicios de Dios. Es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Quién me dice que solo hay un juicio de Dios? ¿Quién cree que solo existe un juicio de Dios? ¿Nadie? ¿Quién cree que existen varios juicios de Dios? Levanten la mano. Hay varios juicios de Dios. Y los que no levantaron la mano ni en una opción ni en la otra, la respuesta es, pues como que puede que sí, como que puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Bueno, pues vamos a ir platicando de esto para que vayamos viendo. Vale, vamos a ver qué dice la palabra. Ahora, ¿algún abogado por aquí, abogada? Sí, tenemos a una. ¿Qué es un juicio, abogada? Pues vamos al diccionario, es la manera más fácil de saber. Dice el diccionario de Derecho que el juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o una controversia. ¿De acuerdo? Es un conjunto de actos que se hacen ante una autoridad para que resuelva, para que juzgue. ¿Y qué dice la Biblia que es un juicio? Conforme a la Biblia, el juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencias su destino. ¡Wow! Desde aquí ya se pone interesante, ¿no? El asunto. ¿Alguien ha vivido alguna vez un juicio legal?
¿no? Gracias a Dios. ¿Y alguien ha vivido alguna vez un juicio de Dios? Hay varias, ¿no? Bueno, ahorita vamos viendo y a lo mejor con lo que vamos platicando alguien va a decir, ah, caray, sí o no. Bueno, vamos, no nos adelantemos, apenas vamos empezando. Cuando la Biblia, hermanos, habla de juicio, damos por sentado que ¿quién es el juez? Dios. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién es el juez? Dios. Es que no oigo bien. Y como sabemos que Dios es el juez, pues tenemos la seguridad de que su juicio y su veredicto son infalibles. Dios no va a fallar. Cuando determine bien o mal, cuando nos juzgue y cuando nos reparta las consecuencias. ¿Se acuerdan que leímos que el proceso bíblico es revisar, pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte consecuencias para su destino? Entonces, pues cuando Dios nos juzga, sabemos que eso es infalible y que es lo que Dios quiere. Déjenme decirles que Dios juzga al mundo en dos momentos. En una parte histórica, pero también en una parte escatológica. Órale, palabra dominguera. A ver, esos que estudian la palabra Elí, ¿qué significa escatológico? ¿Es una enfermedad o qué será eso? ¿Alguien tiene idea de qué es escatológico? ¿Cómo? Creencias, no tanto, no va por ahí. ¿Cuál es la solución? Google. El diccionario. ¿Qué dice el diccionario? No se asusten con esta palabra, hermanos. El diccionario dice que escatológico se refiere a lo perteneciente o relativo a las postrimerías. Ya, todos entendimos, ¿verdad? ¿Qué es escatológico? Ahora hay que agarrar otra vez el diccionario para saber qué significa postrimerías. ¿Alguien sabe qué es postrimerías? Después de. Vamos a dejarlo. Después de. Exactamente. Postrimerías significa los últimos tiempos. Es decir, que Dios juzgará en los últimos tiempos. Y ese sí lo han oído. ¿Cómo se llama ese juicio? El juicio final. ¿Sí? ¿Ya se van ubicando? Ok. Está interesante esto, porque entonces Dios juzga por las cosas pasadas y va a juzgar en el futuro. Ah, caray. En el futuro, bueno, todavía no llega, pero Dios juzga por las cosas pasadas. Vamos a meternos ahí. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Ahí hay varias referencias sobre el juicio de Dios para la humanidad en diferentes situaciones históricas. Pero Dios también juzga a personas. Por ejemplo, ¿a quién juzgó? Primerito que nada. A Adán y a Eva. Fíjense, en Génesis 3. Luego empezamos. Exacto. ¿Por qué los juzgó? ¿Qué hicieron? Desobedecieron haciendo ¿qué? ¿Comiendo qué? El fruto prohibido. Hay quien dice la manzana, ¿verdad? Bueno, en ningún lado dice que fue una manzana. El fruto prohibido. Y les dijo, bueno, no voy a leer toda esa parte, pero ustedes ya saben, por cuanto ustedes hicieron esto y aquello y desobedecieron y todo lo que ya conocemos de la historia bíblica, en el versículo 24 les da su veredicto. Todo lo anterior fue el juicio, los juzgó. ¿Se acuerdan que en el juicio debe haber pruebas, debe haber testimonios? Dijimos al principio, hechos, esa es la definición,
bajo hechos probados. Entonces Dios los juzgó y les dijo, a ver, se les dio esta instrucción, ustedes no me escucharon, ustedes desobedecieron, ustedes le hicieron caso al maligno y comieron del fruto prohibido. Entonces después del juicio viene el veredicto, culpable o inocente. Y en este caso los declaró culpables. Wow. Vamos a leer Génesis 3:24. Génesis 3:24, si tienen ahí su palabra, y si no, va a aparecer ahí en la pantalla. Y aquí está el veredicto. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén a querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El veredicto fue sacarlos del paraíso. Por su conducta tuvo consecuencias y los echó. ¿A quién más juzgó directamente como personas Dios? ¿A quién? ¿A Caín? También. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano, ¿qué? ¿De nombre? Abel. ¿Y cuál fue el veredicto? También lo echó, ¿no? También lo mandó, lo desterró. Y bueno, y hay otro en el Nuevo Testamento, y ese está tremendo. También juzgó a Ananías y a su esposa Zafira. Vamos a Hechos 5. Hechos 5, del 1 al 11, pero vamos a tomar solamente un versículo. Obviamente aquí Pedro le recrimina y le dice, a ver, ustedes tienen un terreno, era de ustedes decidieron que lo iban a vender para Dios, y luego cuando les dieron el dinero era de ustedes decidieron dárselo a la obra de Dios. Pero ¿qué hicieron? ¿Decidieron qué? En lugar de dar todo el dinero, decidieron dar una parte. Y dice la palabra, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y lo mismo pasó con su mujer unos minutos después. Pregunta, ¿fue Pedro quien los juzgó y quien les quitó la vida? ¿Quién fue? Dios. ¿Fue Dios? Fue Dios. Dios juzga a las personas, de una por una. Dios también juzga a las naciones. Vamos a Oseas 5:1. Oseas 5:1. Uno de los profetas, mayores o menores. Menores. Y dice la palabra, en la primera parte del versículo, dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Le está diciendo a todo Israel que escuchen lo que el Señor tiene que decirles a través de él, porque va a ser juzgado. Todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. Sin embargo, la mayor parte de la enseñanza bíblica sobre el juicio se refiere al futuro. O sea, ya juzgó a esas personas, las juzgó, incluso al pueblo de Israel. Pero la Biblia habla mucho más del juicio futuro, del juicio que va a venir. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27.
en la versión que yo tengo, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto viene el juicio. ¿Qué significa? Pues que a cada uno de nosotros Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Dios va a juzgar a México como nación, pero a cada uno de nosotros nos va a juzgar. A ustedes, a sus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hijos, a tus nietos. A cada uno de nosotros nos van a juzgar. Y luego dice la palabra en Apocalipsis 20:11: el juicio definitivo es el del gran trono blanco. ¿Lo habían escuchado? El juicio del gran trono blanco. Cuando todos aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Eso está en el versículo 15. Este juicio establece la terrible y eterna diferencia entre ir al cielo o ir al infierno, hermano. La terrible y eterna diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. Romanos 6:23 dice: los que pasarán la eternidad en el infierno serán condenados por su propio pecado. Los que pasarán la eternidad en el infierno serán condenados por su propio pecado. Pero ojo, para los que estamos en el discipulado, los que estamos en el taller de sanidad y de liberación, no importa en qué condición estoy con mi pecado, o sí importa. O sea, yo pequé y entonces ya me voy a ir al infierno. No, ¿cuándo qué? Cuando te hayas ¿qué? Cuando hayas, uno, reconocido el pecado. Dos, te arrepientas de ese pecado. Tres, confieses el pecado. Cuatro, pidas perdón. Y así, ¿no? Todo el proceso del perdón que estamos trabajando tanto en el taller de sanidad de los jueves a las 6. Ok, entonces, ¿quiénes se van a ir al infierno? Los que no confiesan su pecado, no se arrepienten de su pecado, no reconocen su pecado, no piden perdón de su pecado. ¿Y hay gente que se puede morir así? Claro que sí. Desafortunadamente es la mayoría. La mayoría. Mucha gente que ha muerto no se arrepintió de sus pecados, no los reconoció y no pidió perdón. Y más aquellos que se dicen ateos y demás, que no creen en Dios, ¿no? No reconocen el pecado, no le piden perdón. Porque ¿a quién le pedirían perdón? Si no creen en Dios, no le pueden pedir perdón. Entonces todos esos se han muerto así. Ok. Miren, vamos a leer un pasaje que es un poco largo. Es un pasaje fuerte, pero es muy revelador. Quiero que no se pierdan, no se distraigan. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 15. No importa la versión en la que lo traigan, todas van a coincidir. Es un poco largo, insisto, ¿eh? Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ok, yo voy a leer en esta versión. ¿Quién está narrando el Apocalipsis? El apóstol Juan. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Digo, aquí nos podemos estar toda la mañana revisando estos versículos, pero vamos a enfocarnos a lo que es el juicio. Vamos a leer de una vez, antes de detenerme, Romanos 3, 21. Para los que no traen, va a aparecer en pantalla. ¿No será una atrás? Los que van al cielo, empieza. Los que van al cielo no van por sus propias buenas obras, sino por su fe en Cristo, que es la base de la salvación y el corazón del Evangelio. Los puse juntos porque quiero que empiecen a distinguir. Apocalipsis nos habla de la segunda muerte y nos dice que por lo menos hay 3 lugares a donde se van los muertos. ¿Sí prestaron atención? ¿A dónde, a dónde y a dónde? Número 1 dice al mar. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Y quién más entregó los muertos que había en él? La muerte. Fíjense qué interesante. Y la muerte. Y el tercer lugar es el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos. Por eso dije que hay muchos temas aquí, pero no me voy a entretener mucho en este, que está interesantísimo, ¿no? Y fueron juzgados. ¿Ok? No se me pierdan. Y luego la palabra dice que los que van al cielo no van por sus buenas obras, sino que van al cielo ¿por qué? Por la gracia, pero la gracia viene por la fe. Entonces los que van al cielo, los que vamos a ir al cielo, es por la fe, no por las obras. Ojo con esto porque lo voy a retomar más adelante. Ahora sí vamos a leer completo Romanos 3 del 21 al 24. Romanos 3 del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, como bien dijeron, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que, hermanos, el juicio de Dios, o uno de los juicios de Dios, ya se llevó a cabo. Ya se llevó a cabo. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue crucificado. En esa cruz, Jesús fue hecho pecado. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No se me pierdan, no se me pierdan. Aunque Cristo nunca pecó, el juicio de todos los pecados del mundo, cayó ¿sobre quién? Sobre él. Ahí hubo un juicio. Dios juzgó no a una nación, Dios juzgó a la humanidad y nos encontró ¿qué? ¿Inocentes o culpables? Culpables. ¿Y cuál era la condena?
la muerte. O sea que ya nadie estaríamos aquí. ¿Pero qué hizo? Pues entregó a su hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Y entonces el que pagó el veredicto, el que sufrió el veredicto fue Jesús. Ahí ya hubo un juicio. No se nos olvide, porque ahí ya hubo un juicio. De manera que el juicio de Dios se llevó a cabo sobre la cruz de Jesús. Ok, por tanto, el juicio final de quienes nos identificamos con Cristo y tenemos fe en Él y en su sangre, ya se verificó en el Calvario. Y como consecuencia, nosotros los que creemos en Jesús, gracias a la gracia de Dios, ahora nos podemos considerar justos. Romanos 5, 18. Como por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? ¿Quién transgredió? Adán, díganlo fuerte. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿de quién? ¿De quién? ¿La justicia de quién? De Jesús. La condenación por la desobediencia y la transgresión de Adán vino la condenación. Pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y por eso, hermanos, nosotros, hijos de Dios, no tenemos ningún temor de ese juicio final que acabamos de mencionar. A nosotros no nos debe preocupar. Ay, es que no va a llegar el juicio final. Pues que venga. Que venga cuando Dios quiera. Que venga el juicio final. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ese aplauso, dáselo más fuerte para Dios. Estás hablando de tu vida, estás hablando de tu salvación, de la vida eterna, hermano. Entiéndelo, alégrate, gózate, brinca. Acaba de haber un curso aquí en la semana, hicieron unas cosas de resina epóxica. Todo el día estuvieron aquí. Hicieron 5 cosas y eran 30 personas, y entonces al final las rifaron. Y los que se los ganaron, brincaron y gritaron y dijeron: ¡wow, me lo gané! ¡Sí, qué bueno! Yo lo quería. Porque se ganaron un pedazo de madera con un poco de resina epóxica, hermano. Tú ganaste la vida eterna, hermano, y no puedes ser capaz de dar un aplauso, no puedes ser capaz de gritar y de alabar a Dios y decirle: ¡gracias, Señor! ¡Me lo gané! Nomás yo grité. Gracias por aplaudirme que grité. No es el aplauso para mí, es para Dios. Gracias a Cristo no tenemos miedo del juicio final. Acabamos de hablar a dónde se van a ir los que no están en el libro de la vida. ¿A dónde? Al infierno. Ojalá alcancen a entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo súper impresionante, hermanos. Ahora, de que va a venir ese juicio, va a venir. Es el juicio escatológico que dijimos al principio, ¿verdad? Es al final de los tiempos. ¿Y quién va a hacer ese juicio? Dice la Biblia que va a ser el juicio del tribunal de Cristo. Esa es la palabra así. 2 de Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, hasta la piel se pone chinita. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo carnal, sea bueno o sea malo.
Ya, ojo con esto. Porque ese juicio segundo ya no va a ser para ver si te salvas o no. Ojo. Ya no se trata de salvación y de condenación. En ese juicio va a ser sobre la eficacia de tu vida como hijo de Dios. Y aquí viene lo fuerte. O eres salvo o no eres salvo. Si no eres salvo, te vas a ir al infierno. Si eres salvo, de todas maneras te va a juzgar el tribunal de Cristo. Pero ¿con base a qué? Si ya soy salvo, es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. No se pierdan. Este juicio será de fuego. Y las obras buenas que el cristiano haya hecho van a perdurar, van a ser pasadas por fuego. Y perdurarán como el oro, como las piedras preciosas. Y las obras malas que hayamos hecho perecerán y serán quemadas como la madera y la hojarasca. ¿En dónde está esto? ¿En dónde está? En 1 Corintios 3, en el 1 al 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien el mismo se salvará, aunque como quien escapa apenas del fuego. ¿Entendieron que estamos hablando de dos cosas diferentes? La primera es la salvación, y ahí va a haber un juicio, pero después va a venir otro juicio. Y yo me preguntaba, yo no sé si ustedes se lo preguntaban, quien tenga ya más tiempo en el cristianismo, y como ya para qué otro juicio, si ya fuimos juzgados, si ya fuimos salvos y ya fuimos al cielo, o ya fuimos condenados y nos fuimos al infierno. ¿Por qué otro juicio? ¿O para qué otro juicio? Ojo, porque eso tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí hoy en día. Ahora, gracias al amor de Cristo, nosotros los cristianos ya no tenemos temor por ese segundo juicio. Dice 1 Juan 4, 17, 18. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Para que tengamos qué? Confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién Él? ¿Quién? Jesús. Como es Él, así somos nosotros en este mundo. Créanselo. El viernes en la oración, que gracias a Dios vino mucha gente. Háganlo, primero créanlo y luego háganlo. Estuvimos insistiendo en crean, por favor, lo que les está diciendo Dios. Ahora, nosotros podemos juzgarnos entre nosotros. ¿Qué dice la palabra? Dice Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. Pero les tengo una sorpresa. Esa no es la completa revelación de Dios. Me voy a explicar. Se ha creído que el hombre no debe juzgar al otro en ninguna circunstancia. ¿Pero qué creen? Que la Biblia nos enseña que aunque el juicio de Dios puede fallar, también es importante y debemos emplearlo en algunos casos. Entonces vamos a ver que hay otros juicios. En el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés ¿para qué? Para que liberara a su pueblo. Pero cuando ya iban en el Éxodo, ¿qué función tenía Moisés? ¿Era qué?
Era el profeta, pero ¿qué hacía? Se sentaba y venía el pueblo, ¿para qué? Pues juzgaba. Los juzgaba. ¿Y qué le dijo su suegro de Moisés cuando vio que todo el pueblo estaba ahí esperándolo a ver a qué hora le tocaba su turno? Que designara líderes. Pues reparte, porque tú solito no puedes juzgar a 600,000 personas. Un hombre juzgando a otros hombres. O entonces Moisés no hizo caso de la palabra que dice no juzgues para que no seas juzgado. No, sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios se lo instruyó. Dios instruyó a Moisés para que juzgara a su pueblo. ¿Ok? Está en Éxodo 18:13. Dice, al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. En ciertos casos, el pueblo mismo tenía que juzgar. Ejemplo bíblico. Números 35:24. La congregación, wow, o sea, no solo el pueblo, la congregación juzgará entre el homicida y el que quiera vengar la muerte, en conformidad con estas leyes. La propia Biblia instruye que el pueblo, la comunidad juzgue. Dios también levantó jueces para juzgar a su pueblo. Antes de que hubiera reyes en Israel, ¿qué había? Jueces. Débora, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Jueces 2:16. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y hubo muchos jueces, no uno. Y hoy en día hay jueces, ¿sí o no? En lo terrenal y en lo espiritual. Hace 8 días todos ustedes fueron a votar por sus nuevos jueces, que van a juzgar y van a dictar sentencia. No fueron a votar. Barbaridad. Ok. En el Nuevo Testamento se enseña que el juicio del creyente debe comenzar por uno mismo. Debemos empezar por juzgarnos nosotros mismos. Primera de Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si te examinas a ti mismo, estás haciendo un ¿qué? Un juicio. Estás revisando lo que haces bien, lo que haces mal. Tú mismo puedes juzgarte. Y luego en 1 Corintios 2:15 también dice, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Nosotros. Juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que está superficialmente entendido ese versículo de que no juzgues para que no seas juzgado. Porque lo que en realidad se refiere es, si no sabes, si no tienes pruebas, si no tienes elementos, no juzgues, porque te vas a equivocar. Si ustedes siguen leyendo Mateo 7, dice, porque es más fácil ver ¿la qué? La paja en el ojo ajeno que la viga, ¿en dónde? En el propio. Por eso, si tú no estás bien con Dios, si tú tienes una viga en el ojo, no puedes juzgar al que tiene una paja. A eso se refiere, pero hay que darle contexto a ese versículo. Porque si lo leemos solito, no podemos juzgar. No, lee todo lo demás y vas a ver que sí. Es como hace rato en el discipulado que fue sobre sanidad, que vamos ya a terminar, por cierto, el módulo 1, pero están invitados todos a venir a las 10. Se habló de sanidad y hicimos oración de sanidad, siempre y cuando la persona quisiera. Y primero, antes de que Arim orara por la primera persona, pues le pedimos a Dios que nos ayudara, que nos limpiara, para tener esa autoridad de poder intervenir. Pasa lo mismo. Si tú estás bien mal, muy mal, pues no vas a poder juzgar al otro.
debes tener cierta autoridad moral y espiritual para poder hacerlo. ¿Ok? Cuando hay pecado en la congregación, en la iglesia, los miembros de la iglesia deben juzgar. Y cuando surgen problemas entre creyentes, ¿quién cree que los debe juzgar? La propia congregación, el propio pastor. Y no los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que están allá afuera. Wow. Versículo largo, pero importante también. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 1 al 8. 1 Corintios 6, del 1 al 8. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Aguas, hermanas, hermanos que se pelean en la calle, que los ven los incrédulos. Sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? Wow. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan, y lo hacen contra los hermanos de la fe. Entonces también podemos juzgar y la congregación debe juzgar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos cerrando. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo con todo lo que acabamos de platicar? ¿Qué nos revela? Anoten o grábenselo de memoria. Número 1, primer punto, no hay solo un juicio de Dios. Hay varios. Número 2, el primer juicio para nosotros ya sucedió. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando Él tomó mi lugar y el tuyo. Cuando Él recibió los azotes que te tocaban a ti y a mí. Cuando Él se hizo pecado por tus pecados y por los míos. Cuando Él se hizo maldición en lugar tuyo y en lugar mío. ¿Alguien puede decir amén? Número 3. El siguiente juicio es cuando fallezcamos o cuando fallecemos. En ese mismo momento Jesús nos va a juzgar. Y en ese mismo momento, ¿te vas al cielo o te vas al infierno? Fíjate lo que acabo de decir. En ese mismo momento en que fallecemos, ¿te vas al cielo o al infierno? Porque fuiste juzgado. En ese instante. En ese instante. Juan 14:6. El camino del cielo es a través de Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, o a través de mí. Y Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Romanos 10:9, amén. Y en Juan 3:5 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, Sí. y que Dios lo resucitó de los muertos, me hace salvo. Amén. Pero luego hay una condición: tengo que volver a nacer, porque dice la palabra que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, hay que poner toda nuestra confianza en Jesús para nacer de nuevo, porque es el requisito para entrar al cielo. Ya tienes la salvación, pero ahora necesitas el pase, el ticket, el boleto, y ese es nacer de nuevo. Bautizado. ¿Ok? Es decir, para ser salvo se requiere volverse a Jesús por la fe, en esperanza y en confesión. Creo que también por ahí está un texto, Alexis. Volverse a Él por la fe, en esperanza y confesión. El apóstol Pablo, hermanos, nos recuerda que la salvación es, ¿qué costo tiene? Es una gracia, es un regalo. Es gratis. La salvación es gratuita y nadie la puede merecer por sus buenas obras o por el cumplimiento de la ley, ¿eh? La salvación es gratis. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. De nada hubiera servido, dice. Ojo con esto, porque allá enfrente lo que te enseñan es que la salvación es por obra y puedes hasta comprarla y comprar indulgencias y pagar y pagar y pagar, cuando es una mentira completamente, una de muchas mentiras. Todo es de gracia. La conversión que produce la salvación la opera el Espíritu Santo. Tal vez esto no lo sabías, pero la gracia y la salvación viene a través del Espíritu Santo. Hay que arrepentirnos entonces, hermanos, de los pecados, pedir perdón y no volver a pecar. Todo el proceso para pedir perdón. En el taller de sanidad lo estamos viendo. ¿Cuántos pasos tiene ese proceso, hermana Lulú? ¿Cuántos pasos tiene el proceso para pedir perdón? 10. ¿Quién da más? Adelaida. ¡Qué barbaridad! 11 pasos para pedir perdón. Así es que todo el que dice, Señor, perdona todos mis pecados, gracias, ya soy limpio, ¿es correcto? No, la Biblia nos enseña que por lo menos se requieren 11 acciones para pedir perdón. Y esa es tarea para cada uno de ustedes, porque no se confíen. No, yo ya le pedí perdón, Señor, perdona todos mis pecados y Él ya me perdonó. No es así. Así es que vengan al taller de sanidad y si gustan repasamos ese punto porque ya lo acabamos de ver. Son 11 cosas que tenemos que hacer para pedir perdón por un pecado. Y esas 11 cosas que nos dice la Biblia que tenemos que hacer es pecado por pecado que hayas cometido. Aguas, porque el pecado es muerte, es separación. ¿De acuerdo? Hay que arrepentirnos de los pecados, pedir perdón y no volver a pecar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? Pues ya. Todos los días. A la brevedad. Porque nadie nos dice que lleguemos a mañana, ¿eh? Ojo. Y escuchar a Dios y obedecer. Escuchar a Dios y obedecerlo es el otro requisito. Porque eso es lo que a Él le agrada. Samuel le contestó en 1 Samuel 15:22. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende, y eso te lo está diciendo a ti hoy, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Wow. Entonces,
Pregunta de los 64,000 pesos. Cuando alguien muere sin arrepentirse de los pecados, sin pedir perdón, sigue pecando y sin haber sido salvo, ¿podemos interceder por él para que vaya al cielo? No. La respuesta es No. no. Ojo, compartan esto con sus familiares y amigos incrédulos, no creyentes o falsos creyentes. ¿Podemos intervenir, interceder para que esa persona vaya al cielo? No. No. Siguiente pregunta tremenda. Entonces, las misas, los rosarios, las rogaciones, pedirle la intercesión a la Virgen, a los santos y a los ángeles, ¿sacan a las personas del purgatorio? Y la respuesta es No. maestro, No. 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 Número 1, porque el purgatorio no aparece ni siquiera en la Biblia católica. ¿Saben de dónde lo sacaron? De un libro apócrifo, según atribuido a Enoc. El purgatorio ni siquiera está en la Biblia católica. Entonces, ¿cómo puede sacar a alguien del purgatorio si el purgatorio no existe? Y segundo, porque en el momento en que la persona fallece, ¿es qué? Es juzgada. Y en el momento mismo en que fallece, o se va al cielo o se va al infierno. Luego entonces de nada sirve ir a pagar 9 misas y luego cada mes y luego cada año y así de por vida. Bueno, si sirve de algo, le estás dando tu lana. Y hacerle rosarios y misas y ¿cómo no le voy a pedir a la Virgen? Es la mamá. ¿Quién no le va a hacer caso a su mamá? Por eso le pedimos a la Virgen para que ella intervenga. Pues no, nada de eso es necesario. Bueno, fue una revelación número 3 un poco larga, pero fue importante, ¿no? Vamos a llegar a la cuarta revelación del Espíritu Santo en esta enseñanza. Número 4. En el fin de los tiempos vendrá el juicio final. Ya nos quedó claro, ¿sí? Aquí me voy a detener un ratito. ¿Ante quién va a ser ese juicio? Jesús. El primero es Jesús, quien va a juzgar directamente en cuanto nos morimos. Jesús juzga y nos vamos al cielo, al infierno. Pero el segundo dice la Biblia que va a ser ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo, ante el gran trono blanco, donde será la muerte segunda y definitiva. Esto a mí me llama muchísimo la atención. La muerte segunda y definitiva. No el segundo juicio, ya llevamos varios, ¿verdad? El juicio final no es el segundo juicio, pero sí va a ser la segunda muerte. Pongan atención en esta parte. ¿Por qué otro juicio para quienes ya fueron juzgados y enviados al infierno? ¿Por qué otro juicio? Porque será el momento en que tanto esas personas, así como la muerte y el Hades, serán echados al lago de fuego para su consumación final. No dice la palabra que el mar, ¿se acuerdan que quienes arrojaron a sus muertos? El mar, la muerte y el Hades. Pero dice la palabra que en el juicio final, los que ya fueron juzgados y se fueron al infierno, aguas, porque hay gente que dice, pero en el juicio final a lo mejor los saca Dios del infierno. ¿Sí dice así la Biblia? No. Porque también se hace la pregunta, ¿para qué otro juicio si ya los mandó al infierno? Pues es porque todavía falta, permítanme la expresión, no es textual de la Biblia, pero es que el propio infierno va a ser consumido.
va a ser consumido. Los muertos que ya están en esas circunstancias, más la muerte, ojo, y el Hades, que es sinónimo de infierno, van a ser lanzados al lago de fuego para su consumación final, donde van a desaparecer por completo los muertos y el infierno y la muerte. Amén. Amén. Siguiente pregunta importante. ¿Para qué otro juicio para quienes ya fueron juzgados y enviados al cielo y si son salvos? ¿Nunca se han preguntado? Para juzgar sus obras. Y aquí viene lo bueno. Ya con esto voy a cerrar. Llegaste justo en el momento indicado. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis 20? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí sí entran las obras, pero hasta este momento. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Repitan conmigo. Recompensa. Este es el kit del asunto. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. ¡Ah, caray! Pero si ya estamos muertos, y ya estamos en el cielo. Esto es interesantísimo. Ya estamos en el cielo, ya somos salvos. Pero nos van a volver a juzgar. Y si tus obras fueron buenas, vas a recibir recompensas. Amén. Pero en el cielo, ¿qué me van a dar? ¿Un auto último modelo? ¿Un departamento? ¿Una residencia como la que rifa el TEC de Monterrey? Pues quién sabe. ¿A qué se fue Jesucristo? A preparar lugar. A preparar. ¿Nunca se han preguntado por qué dice la palabra que Jesucristo se fue a preparar un lugar? ¿Qué significa preparar? Hacer. Piensen, por favor. Hacer, construir, mejorar, acondicionar, acomodar. ¿Qué serán esas recompensas? Y yo saco una conclusión aquí tremenda, El cielo no es comunista. No todos vamos a estar igual, ni en las mismas condiciones, ni en el mismo lugar, porque Cristo está preparando un lugar para ti. Para lo que te mereces. Y otro para ti, y otro para ti, conforme a lo que hayas hecho aquí en la tierra. Aguas, por eso digo que llegaste en el momento indicado. Las recompensas, o coronas, o premios. Cada hijo de Dios será juzgado por las obras hechas, no durante toda su vida, sino de su conversión a su muerte. Vamos a ser juzgados por lo que hagamos desde que nos convertimos a Jesús hasta que nos muramos. ¿Qué estás haciendo? Ese juicio va a ser una evaluación. Nos van a evaluar el trono blanco, el gran trono blanco, nos va a evaluar, ojo, por el servicio que cada creyente haya prestado a las causas de Cristo, por el servicio que cada creyente haya hecho para la obra de Cristo. A mí me preocupa, no sé a ustedes, los veo muy apagados o están en shock. Si están en shock, se las creo. O sea,
80% cristianos, vamos. Y no acabo todavía. También se juzgará el uso de los dones y talentos que a cada uno le haya dado el Espíritu Santo. Si Dios te dio un talento y no lo usas, vas a ser evaluado. Vas a ser juzgado. Si Dios te dio un don y si lo usaste, ¿para qué lo usaste? Y ojo, porque lo que de gracia se te dio, de gracia tienes que dar. Y aquí pudiéramos tardarnos otras 2 horas de tanta gente que ha recibido un don de sanidad y empezó dándolo de gracia y luego empezó a cobrar y a hacerse rico y dijo: gracias, Señor, por este don de sanidad que me diste. ¿Y sabes dónde están ahora? Si son salvos, en las peores condiciones, y si no, tal vez en el infierno. Y cuando sea el juicio final, ahí es donde se van a ir al lago de fuego y desaparecerán para siempre. ¿Qué aspiración debemos tener, hermanos? Con esto termino. Mateo 25, 21 debe ser nuestra aspiración. Ya si quieres poner musiquita de fondo. Alguien que tenga Mateo 25, 21. Amén. ¿Qué dice? Mateo 25, 21. Y su amo le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel. Y te lo dice en este momento. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Esa es la aspiración que debes de tener, hermano, el día de hoy. Que cuando llegues a la presencia de Dios te diga: bien, siervo fiel. Te puse en poco y lo hiciste bien. Sobre lo mucho te pondré. No necesariamente en la tierra, pero aquí lo puede hacer también. Pero en el cielo, parte de la recompensa te va a poner sobre lo mucho. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan qué es la Nueva Jerusalén? ¿Qué es? Es una ciudad con casas, edificios, ríos, calles. Ahí vas a tener tus recompensas. Yo no sé qué vayan a ser esas recompensas, coronas o premios, pero sobre lo mucho te pondrá. Me imagino que va a haber responsabilidades. O sea, no es nada más esa imagen idílica de que vas a estar sentado en una nube tocando el arpa. A lo mejor algunos sí, pero otros estaremos haciendo otras cosas. No sé qué, pero hay recompensas y hay una ciudad y hay casas y hay lugares que Dios está preparando para nosotros. Pero ¿qué pasa si tu servicio ha sido pobre o nulo, o no has participado en la obra de tu iglesia? No va a haber recompensa, que es lo menos que te va a pasar, porque la otra es que va a haber pérdidas. ¿Pérdidas de qué? No lo sé, pero dice la palabra que si no has servido y has hecho buena obra para Dios, va a haber pérdidas. No sé, comodidades, no tengo idea, porque se supone que no vamos a sentir, pero va a haber pérdidas. ¿Tú te quieres arriesgar? Tú decides. En este momento, tú decides. ¿Recuerdan la definición de juicio conforme a la Biblia? Conforme a la Biblia, el juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. Déjame decirte, hermano, hermana, que Dios también nos pone en otros procesos durante el día a día, durante la vida cotidiana. Muchos de ellos puede que sean juicios. Lo que estás viviendo puede que sea un juicio también. Pero, como decía por ahí, pero esa es otra historia que les contaremos en otra oportunidad. Así es que no se pierdan el próximo y emocionante capítulo. Amén. Oremos, hermanos. Pónganse en sus pies. Gracias, Padre Dios, porque eres el gran juez, el justo juez. Gracias, Señor,
porque nos das la oportunidad de que nosotros decidamos a dónde queremos ir. Si queremos ir al cielo o si queremos ir al infierno. Muchas gracias, Señor. Gracias porque también, siendo salvos, nos da la oportunidad de recibir recompensas, de recibir coronas, de recibir premios, Señor. Gracias porque una vez que somos salvos, tú nos motivas para hacer buenas obras. Queremos que estas obras perduren como el oro, como las piedras preciosas, Señor. Queremos que sirvan para ensanchar tu reino, para traer a uno más para Cristo, Señor. Permítenos que esta semana podamos hablarles a las personas de ti. Permite que nuestra sola presencia sea testimonio, que nuestra sola presencia les hable a los demás de ti. Que nos pregunten nuestra familia, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros contactos en las redes sociales. Ayúdanos a hablarles a la gente de ti, de tus promesas y de tus maravillas, Señor. Confiamos tanto en ti que no tenemos miedo por el juicio final. Queremos llegar a Él dignos, limpios, fuertes, tomados de tu mano, Señor. Permítenos tener una relación íntima y personal contigo a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y como congregación todos decimos amén, amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Padre Dios.